bienvenidos todos. Este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, martes 16 de julio, amanecen las redes sociales inundadas con denuncias sobre hechos de corrupción policial. Circuló, se volvió viral un audio de una familia que estaba regresando de un aeropuerto y es abordada la familia por un funcionario policial o militar que prácticamente los atraca, pues que prácticamente les pasa raqueta, les hace revisar carteras, pregunta por los monederos, inquiere sobre la tenencia o no de moneda en divisa dura, dólares o euros, y después que bueno, que rasguña un poquito aquí, un billete de tanto allá, unas moneditas sueltas acá, le perpetra el atraco, le quita ese dinero y además tiene el cinismo de decirle, bueno, pero yo no te estoy robando, ¿viste? Yo no te estoy atracando, es que sencillamente tú no puedes circular con esto. Y vete tranquilo, es más, contento porque te llevas tus teléfonos y tu cosa, ¿no? Otro video circuló ayer donde dos funcionarios policiales en moto atracan a un ciudadano y le quitan el teléfono y se ve con absoluta claridad lo que está pasando. Ayer también circularon informaciones desde una cuenta tan calificada como la de el criminólogo Fermín Mármol García, advirtiendo sobre alcabalas ilegales montadas por cuerpos de seguridad del Estado en diversos puntos. Concretamente se refirió a el municipio Sucre, a la urbanización Macaracuay, donde, repito, estarían montadas alcabalas ilegales por parte de funcionarios policiales con el propósito de matraquear a los ciudadanos. El comentario viene a cuento por lo siguiente. Hoy aparecen numerosas personas, entre ellos algunos líderes de opinión, haciendo la aclaratoria pertinente. Dicen entonces, recuerden que se emitió la Gaceta número tal, de fecha tal, en la cual el Banco Central establece la libre convertibilidad de la moneda y que además, de acuerdo a la normativa vigente, se puede ingresar al país hasta $10,000 sin permiso especial, etcétera, etcétera, etcétera. Como si aquí estos atracos, ¿no?, perpetrados por malandros con o sin chapa, con o sin uniforme, fueran producto de la inexistencia de normas o del desconocimiento de las mismas. Todos sabemos que aquí ocurren esas cosas y ocurren una y otra vez, no porque haya desconocimiento del ciudadano, de sus derechos, o que haya desconocimiento del funcionario de hasta dónde llegan sus obligaciones. No, eso ocurre acá porque se borraron, se difuminaron, se hicieron borrosas, tenues, inexistentes las diferencias entre los malandros con chapa y los malandros sin ella. Esa es la realidad. El proceso de desinstitucionalización del país ha llevado a que estemos en esta situación compleja, dura, terrible. Hace algunos años, decía algún experto en seguridad ciudadana, que la calle es un sistema abierto y que si un actor se deteriora, el otro se fortalece de manera simétrica. Eso fue hace muchos años, eso fue al principio de esta tragedia, cuando el señor Hugo Chávez Frías vivía y mandaba en medio de una oleada inmensa de popularidad y de una oleada aún más inmensa de dinero producto de los altos precios del petróleo. En aquellos tiempos fueron disueltos los comandos urbanos de la Guardia Nacional, en aquellos momentos fueron desarmadas las policías municipales, fueron disueltas las policías estadales, pero eso fue un desastre, pues, y fue agredida de manera sistemática
el 6CPC, la antigua PTJ, y entonces en aquella situación se produjo claramente un repunte brutal del AMPA. Aquello era muy malo, muy malo. Lo de hoy es mucho peor. Hoy no se trata de que la policía haya retrocedido y que el AMPA se haya fortalecido. No. Hoy se trata de que hay una mixtura, una mezcla, un revoltillo horrendo entre actores del AMPA, unos con uniforme y otros sin ella. Hay incluso voceros del régimen que así lo han reconocido y que han establecido, determinado hasta el porcentaje que según ellos existe de funcionarios policiales y militares incursos en prácticas delincuenciales. Vaya usted a creerle si ese porcentaje que ellos dicen, 25, 20, 30, 35% será el correcto. Lo que sí es cierto es que hoy el ciudadano, cuando enfrenta una alcabala, cuando es abordado por un funcionario de seguridad, no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir después. Sabe, tiene la certeza de que tiene una alta probabilidad de ser lesionado en su integridad física, en sus bienes, en su patrimonio por ese sujeto. A lo mejor no pasa, sino lo que ocurre, por cierto, en algunas alcabalas ubicadas en la Cota 1000, que es que paran a la gente y le dicen, bueno, aquí le tengo los papeles del carro, vaya a la panadería que está allá abajo en la Florida y me trae 3 hamburguesas y 3 refrescos. A lo mejor pasa solamente eso, a lo mejor pasan cosas más graves. Pero lo cierto es que, repito, estos atropellos, estas barbaridades ocurren no por falta de información del ciudadano. El ciudadano cuando es abordado por un atracador o cuando es matraqueado en una alcabala legal o ilegal, está pendiente apenas de tratar de conservar la vida. Eso es lo que hace el venezolano hoy cuando se encuentra en una situación de esta. Y por cierto, eso es exactamente lo que tiene que hacer. Antes de cerrar este primer segmento del programa, quiero compartir con ustedes dos situaciones que de alguna manera retratan cuál es la realidad de los elementos del trabajo, de las fuerzas del trabajo en nuestro país, de esos actores que son los encargados de generar riqueza, de generar prosperidad. Me refiero al factor empleador y al factor empleado, a la fuerza laboral y a los empresarios. Quiero compartir con ustedes la información que nos trae el portal Caraota Digital en la madrugada de hoy. Jubilado de Sidor murió por infarto mientras hacía cola por una caja del CLAP. Alexis Becerra, jubilado de Sidor, empezó a sentirse mal mientras hacía una cola en las afueras de la sede de la casa matriz de la Corporación Venezolana de Guayana, en Puerto Ordaz, donde recibiría una caja del CLAP. Su malestar obedeció a un infarto que le quitó la vida. Becerra fue trasladado al servicio médico, donde falleció este lunes, ayer. Compañeros y trabajadores de las empresas básicas denunciaron el hecho como una humillación para los jubilados y pensionados sometidos a largas horas bajo el sol por una caja de alimentos cuyo pago que reciben mensualmente no alcanza para abastecerse de lo básico. Desde las 4 de la mañana de este lunes, 3.024 jubilados y pensionados de las empresas Sidor, Bausilún y Carbonorca acudieron a la sede de la CBG Casa Matriz para retirar su caja de alimentos, exponiéndose a las altas temperaturas. La entrega de esta caja continuará este martes, correspondiéndole a un total de 3.228 jubilados y mencionados de Ferrominera, Consigua, Briqueteras del Orinoco y Maderas del Orinoco. Y para el miércoles serán 4.149 jubilados y pensionados de Benalún, Alcasa, Cabelún, CBG Casa Matriz, CBG Internacional, Ferrocasa y Tubos Sin Costuras. Otros venezolanos de la tercera edad, otros ciudadanos venezolanos que después de toda una vida generando riqueza, de toda una vida produciendo, de toda una vida construyendo futuro y familia en nuestro país, bueno, este es el presente que tienen. Nuestra palabra de pésame y de solidaridad a Alexis Becerra y los familiares de Alexis Becerra. Al lado de esta nota sobre cómo
no cómo sobreviven, sino cómo mueren los trabajadores venezolanos, tenemos la nota que da cuenta de cómo están los empresarios venezolanos. Trabajaremos como nuestros abuelos, sin luz, sin gasolina. Así lo afirma el nuevo presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano. El nuevo presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, sostuvo que el reto de la nueva directiva que encabeza es sobreponerse a las vicisitudes para mantener las Santa Marías abiertas, producir bienes y empoderar al consumidor. Es un reto muy difícil porque hay ciudades sin servicios, pero tendremos que trabajar como nuestros abuelos, señaló, sin luz, con carreteras rurales. Lo importante es que se sepa que el empresariado está por y para los venezolanos, expresó este lunes tras la 75 Asamblea Anual de Fedecámaras. Sostuvo que el gremio se está esforzando por seguir innovando y ayudando a los pequeños y medianos empresarios para que se transformen. Cusano asumió la presidencia del gremio para el periodo 2019-2021 en sustitución de Carlos Larrazábal. Nuestra palabra de agradecimiento a Carlos Larrazábal por todo el trabajo que desplegó al frente de Fedecámaras, nuestra palabra de solidaridad y felicitación a Ricardo Cusano, y nuestra palabra de horror por todo lo que significa esta situación de la que estamos hablando. Señores, el mundo en estos años está cambiando mucho más aceleradamente que nunca antes en la historia. El avance tecnológico, el avance de las fuerzas productivas, el cambio en las condiciones y en la calidad de vida del mundo, que es impresionantemente rápido. Venezuela no es que se está quedando atrás, es que Venezuela está en las catacumbas. Esto no se trata de 20 años perdidos. No, hemos perdido muchísimo más porque el mundo ha avanzado con muchísima más rapidez. Está circulando. Sergio Antillano, amigo Sergio Antillano me hizo llegar ayer un comentario que está circulando en las redes. Hoy se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna, hoy se cumplen 220 años de la llegada de Humboldt a nuestros lares, nuestras latitudes. Sí, pero es que ha cambiado muchísimo más en los últimos 20 años, muchísimo más de cuando Humboldt llegó a nuestras tierras, muchísimo más que hace 50 años cuando llegamos a la luna. Los últimos 20 años han sido de cambios impresionantes en el mundo. Y en Venezuela estamos, repito, no estancados, no, vamos para atrás. Así lo dice de manera dramática el nuevo presidente de Fedecámaras. Trabajaremos sin luz, sin gasolina, con carreteras rurales. Sí, así se puede precariamente sobrevivir, pero no se puede mantener un país. Aquí tiene que haber cambio, pero tiene que haber rápido. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Hablando de ideas en debate, hoy está planteada una discusión importante, muy importante en el país y fuera de él. Esta discusión está referida a un tema que es muy duro por distintas razones. Es el tema de las sanciones que están gravitando sobre la economía nacional. Hay un debate y ese debate lo están dando
economistas, opinadores, políticos. Vamos a tratar de ubicar esto en un contexto rápido. La información que dieron los negociadores que estaban en Barbados cuando regresaron a consultas este fin de semana y conversaron con distintos actores políticos y con distintos actores sociales. Bueno, hay mucha información muy importante. Destaca una. Ciertamente el régimen, lo primero que pone en la mesa como demanda, lo que más les pega, lo que más les duele, es el tema de las sanciones internacionales. Ellos dicen que, bueno, prácticamente condicionan todo a el cese de las sanciones, lo cual es fantasioso en ese escenario, ¿no? Porque en ese escenario están los representantes del régimen usurpador, los representantes del presidente encargado Juan Guaidó, y no están quienes imponen las sanciones, que es Estados Unidos, que es el Departamento de Estado, que es el Departamento del Tesoro. Bueno, esa es digamos, el punto que más dolor genera y que con más fuerza pide el régimen que se ha levantado para estancar un conjunto de procesos de negociación en busca de una solución política a la crisis venezolana. ¿Qué ocurre del lado de los venezolanos, del lado de los demócratas, del lado de esa inmensa mayoría que quiere cambio? Bueno, que hay un planteamiento de preocupación. Ciertamente, el tema de las sanciones es lo que más le duele al gobierno, pero también es verdad que las sanciones tienen efecto, tienen impacto no solamente sobre el régimen, sino también sobre los venezolanos. Como bien dijo el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, la crisis venezolana es responsabilidad claramente del régimen, es responsabilidad de los gobiernos sucesivos de Chávez y de Maduro. Sin embargo, decía también este informe, tal crisis ha sido acelerada, ha sido agravada por las sanciones. Escuchemos lo que al respecto plantea Luis Oliveros, en El Economista, Luis Oliveros, a quien hemos tenido en este programa en numerosas ocasiones sobre este tema a través de mensajes en la red social Twitter. Dice Luis Oliveros, hay que ser responsables a la hora de hablar de las sanciones. Primero, las sanciones no iniciaron la crisis, ni de cerca. La crisis es responsabilidad de Chávez y Maduro. Segundo, las sanciones sí generan problemas a los venezolanos. Tercero, es mentira que las sanciones impacten solamente al régimen. Cuarto, recordemos, una cosa son sanciones individuales directas a personajes del régimen para generarles incentivos para un quiebre. Otra muy distinta son sanciones al país que impactan a todos los venezolanos y muy poco al régimen que con reprimir y usarlas como excusa tiene. Quinto, a los cubanos durante más de 50 años, a los habitantes de Zimbabue durante más de 30 años y un largo etcétera, también les dijeron sus compatriotas desde el exterior del país que las sanciones generarían la caída del régimen. Finaliza Luis Oliveros diciendo, estamos en el peor de los mundos. Unas sanciones por muchos años serían trágicas para los venezolanos. Como ustedes se pueden imaginar, tras estos mensajes, hay una infinidad de respuestas. Muchas son simplemente insultos, ¿no? Diciéndole, no, que tú eres un vendido, que eres un arrastrado, que quieres quitarle las sanciones porque recibes dólares del régimen, bla, 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 bla. Hay otras que expresan de manera más respetuosa su desacuerdo. Y le dicen, no, que creen que las sanciones implican ciertamente un sacrificio a los venezolanos, pero que ese sacrificio tiene que ser pagado como precio para salir de esta crisis. Y finalmente hay quienes dicen sencillamente, bueno, hay que desagregar ese tema de las sanciones. Hay que mantener y profundizar aquellas sanciones que
ciertamente ejercen presión al régimen y a sus funcionarios, pero hay que tratar de disminuir o atenuar aquellas sanciones que sencillamente hacen más invivible aún la crisis que están padeciendo los venezolanos, que ya es, por cierto, muy dura. Veamos los argumentos que sobre este mismo tema ha desarrollado Luis Vicente León en su cuenta en la red social Twitter. Dice así: una sanción es efectiva cuando es capaz de provocar un cambio de gobierno o un cambio en el gobierno en un tiempo lo suficientemente corto como para no destruir al país que pretende ayudar. Si el tiempo es largo y la destrucción enorme, el remedio resulta peor que la enfermedad. Otro mensaje de Luis Vicente León sobre este mismo tema: resulta inaceptable justificar sanciones que obviamente incrementan el sufrimiento de la población y la destrucción de la infraestructura y el aparato productivo, bajo la tesis de que podrían provocar un cambio político, más aún sabiendo que no lo han provocado antes en ninguna parte del mundo. Un tercer mensaje de Luis Vicente León sobre este mismo tema: es obvio que las sanciones no son la causa de la crisis. Es absurdo ese planteamiento a la luz de un modelo de control, intervencionismo y hostilidad que tiene una larga experiencia de fracasos en la historia. Pero decir que las sanciones no empeoran la crisis es aún más absurdo. Finalmente, sobre este tema, nos dice Luis Vicente León: entiendo que el objetivo teórico de las sanciones generales es provocar el debilitamiento del gobierno y la fractura militar para provocar su salida. Pero el resultado de esa estrategia es decepcionante en su historia en el mundo y la experiencia venezolana solo ratifica lo que ya sabíamos. Creo que es importante que este debate se dé. Repito, hay incluso muy importantes economistas, por ejemplo, Ricardo Hausmann, por ejemplo, Francisco Rodríguez, que tienen puntos de vista dispares sobre el particular. Yo, por supuesto, no pretendo torcerle el brazo a ninguna de estas posiciones. Yo solo quiero aportar a este debate lo que es mi experiencia, lo que es mi vivencia diaria desde los sectores populares. Ciertamente, la crisis que está enfrentando nuestro pueblo es muy dura, muy ruda. El tema del hambre, el tema de la falta de medicinas, el tema del desamparo. La manera como todo esto se ha traducido en éxodo popular, en éxodo del ciudadano de a pie, en éxodo del venezolano que se va, pero no porque va a probar suerte en Estados Unidos, no porque logra trabajar de mesero en un restaurante en Chicago o manejando un Uber en Miami. No estoy hablando tampoco del que va a probar suerte en Europa, en Madrid, en Alemania, no. Estoy hablando del venezolano pobre, que se fue con lo que tenía puesto, con una maletica arrastrada, caminando literalmente. Estoy hablando de ese venezolano que casi se congeló en el páramo de Berlín, en Colombia. Estoy hablando de ese venezolano que hoy está tirado allá en las puertas del consulado chileno, en Tacna, en la frontera de Perú con Chile. Estoy hablando de ese venezolano. Ese venezolano dejó aquí a sus hijitos. Quien se mete en cualquier escuela, en un barrio, en Caracas, en Maracay, en Valencia, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Cumaná, se va a encontrar con decenas, centenares de casos de niñitos que o están con los abuelos o están solos los hermanitos, porque los papás ambos tuvieron que irse a tratar de buscar sustento. Esa situación la estamos viviendo. Y esa situación tiene una relación directa con este tema del que estamos hablando. Yo quiero recordarles que cuando por allá, por el año 2013, inicios del 2014, hubo una discusión muy ruda sobre este tema, el entonces vocero de la oposición venezolana, ese muy respetado venezolano llamado Ramón Guillermo Aveledo, sostuvo con firmeza la posición que entonces tenía la oposición venezolana, el campo democrático venezolano. Esa posición era clara.
apoyamos de manera irrestricta cualquier sanción que se aplique a los violadores de derechos humanos, a los especuladores, a los saqueadores, a los corruptos. Eso lo apoyamos de manera estricta, con las dos manos. Y decía también, y no estamos de acuerdo, respetuosa y firmemente, no estamos de acuerdo con ninguna sanción que deteriore aún más la condición de vida del sufrido pueblo venezolano. Aquello fue un escándalo en aquel tiempo, porque además hubo un vocero norteamericano, no recuerdo si del Congreso o del Departamento de Estado, que salió a decir que Estados Unidos no aplicaba sanciones porque la oposición venezolana no quería. Y en realidad la posición del campo democrático venezolano es esta que le estoy diciendo. Repito, estoy hablando de los tiempos en que Ramón Guillermo Aveledo fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. En aquel tiempo lejano, en que la oposición tenía un espacio normalizado de encuentro, debate y construcción de políticas, y tenían un vocero distinguible en relación a sus posiciones. Eso ocurrió, repito, 2013, principios del 2014. A partir de septiembre del 2014, cuando me tocó a mí la responsabilidad de ser también secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, esa fue la posición que tuvo siempre la alianza opositora. Respaldar, no solamente respaldar, exigir, solicitar que el mundo entero, no solamente Estados Unidos, que el mundo entero sancionara a los violadores de derechos humanos, a los torturadores, a los ladrones, a los saqueadores del erario público, pero que no se tomaran medidas que pudiesen agravar aún más la ya dolorosa situación del pueblo venezolano. Bueno, hoy estamos en esa situación. Las primeras sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro norteamericano son sanciones directas, específicas, individuales, con nombres y apellidos. Son sanciones que podríamos llamar quirúrgicas. Dicen, fulanito de tal está en la lista OFAC. ¿Por qué? Por ladrón. Fulanito de tal está en la lista OFAC. Se le retira la visa, el pasaporte, el asunto. Se le congelan los bienes, tal y cual. ¿Por qué? Por estar implicado en violaciones de derechos humanos, por torturador. Ese tipo de cosas, por supuesto. Por supuesto. Cualquiera que tenga sangre en las venas, no solamente la respalda, sino que la respalda con las dos manos. Pero aquellas sanciones que van dirigidas contra el conjunto de lo que queda de la economía nacional, solamente termina siendo daño, no al gobierno. O sea, yo ahí difiero. Hay gente que dice, no solo al gobierno, sino a todo el país. No. Le hace daños al país, no al gobierno. El gobierno tiene con qué resistir. El habitante del barrio, es más, el habitante de la sufrida, de la destruida clase media, no tiene cómo aguantar. Entonces, creo que este es un tema para la reflexión de los demócratas y para transformarlo, por cierto, en línea de conducta, no solamente en Barbados, sino aquí en el país y en nuestra relación con los aliados que sabemos están haciendo todo lo que pueden para contribuir a la lucha del pueblo democrático venezolano por la libertad y la democracia. Ahora, esa ayuda no puede tener como precio la destrucción de lo que queda del país. Decir, bueno, que se pudra el régimen, está bien. Por supuesto, todos estamos de acuerdo en eso. Pero si lo que se pudre es el país, con los venezolanos adentro, eso tiene un costo altísimo. No solamente, por cierto, para nosotros, sino incluso para las generaciones que vengan. Todo eso hay que pensarlo. Porque, repito, aquí no solamente estamos debatiendo, protestando, combatiendo contra un régimen, también estamos trabajando por una perspectiva de país, por un sueño de país. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes el gran titular de apertura de la primera plana del diario 2001 en la madrugada de hoy, martes 16 de julio. Falla el material para los registros de nacimientos, es el titular de primera del diario 2001. La ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, alerta sobre la carencia de papel de seguridad para entregar la constancia de los bebés que llegan al mundo en los institutos de salud pública. Aseguran que en el transcurso del año 2018 al menos 32.110 niños nacidos en Caracas no tuvieron acceso a su primer documento legal de identificación. Niños sin comida, niños sin fórmulas lácteas, niños sin medicinas y ahora niños sin identidad, sin acceso a su derecho a la identidad. Para que nos explique exactamente de qué trata esto, tenemos en línea justamente al director general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, al doctor Carlos Trapani. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la amplitud de este problema reseñado por ustedes, denunciado por ustedes ayer en rueda de prensa? Te escuchamos. Bueno, desde SECODAP hicimos un esfuerzo de poder analizar cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la identificación de los niños en los distintos documentos que tiene acceso una persona desde el momento que nace. En lo que respecta a las constancias de nacimiento, hemos evidenciado el déficit de papel de seguridad, ¿no? Ese papel blanco, largo, donde se colocan las huellas dactilares y plantares de los niños. Es la primera forma de identificar la relación filial con la madre, ¿no? Ese documento, ese papel le corresponde al Ministerio de Salud, el suministro, y en muchos centros de salud ese papel no llega. Cuando la LOGNA dice que el proceso de identificación debe ser inmediatamente después del nacimiento. Después tenemos un segundo obstáculo en lo que respecta a las oficinas de registro civil, las dificultades en el acceso, en el material, las dificultades que hay en relación a los procedimientos, sobre todo para las certificaciones. Después llegamos a la cédula de identidad, bueno, que ahí hay como dos grandes núcleos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los materiales y la falta de material para poder entregarle la cédula a los niños, todo lo que tiene con el proceso de primera cedulación y sobre todo en muchos casos hemos evidenciado inconsistencia en la numeración de los ciudadanos, ¿no? Donde no hay correspondencia en los registros. Y bueno, y el tema del pasaporte, bueno, de todo creo que ninguna persona ha estado exenta de sufrir las penurias en la tramitación del pasaporte, la ausencia de materiales, la presencia de gestores, los procesos que no se agilizan, las dificultades en el acceso a la cita, sobre todo que a la cita, si la persona no está bancarizada y no tiene tarjeta de crédito, bueno, que difícilmente puede tener acceso al recurso. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de dificultades. Bueno, y en el tema del pasaporte, nosotros evidenciamos el cobro ilegal de los niños cuando estaban exonerados. Pero desde el año 2015 se empieza a hacer el cobro y del año 2015
Al día de hoy registramos un incremento de 2.200% en el cobro de la tasa. Pero todos estos obstáculos dificultan el acceso a la identificación. También el tema de la identificación de comunidades indígenas. Solo hay 3 oficinas de comunidades indígenas del Estado Bolívar, siendo insuficiente para toda la población indígena que se encuentra en distintas partes del país. Otra situación que evidenciamos, tiene que ver con la población migrante, es decir, familias que viajan sin documentos de identificación, o los casos particulares de niños no educados que salen de Venezuela con su pasaporte, que al momento de cumplir 9 años le exige la cédula de identidad como un requisito para su renovación, y esos niños no están cedulados. Eso implica que el niño quede sin identificación vigente en el país donde se encuentra. Estamos conversando con Carlos Trapani. Él es abogado y es el coordinador general de SECODAP, los Centros Comunitarios de Aprendizaje. Carlos, de todas estas situaciones que entiendo son distintas y tienen aristas diferentes, ¿cuál es a tu juicio la más grave o la más aguda, la que pone en situación de mayor vulnerabilidad a nuestros niños? ¿Será el tema de las familias migrantes? ¿Será el tema de los niños que quedan solos en el país y además sin la documentación necesaria? ¿Qué plantea esto en términos del día a día de la familia venezolana? No, mira, es una dificultad que es muy difícil jerarquizarla. Yo creo que el niño, en la medida que no tiene documentos de identificación, independientemente del documento en que se trate, se le incrementan los riesgos de víctima de violencia, víctima de trata, víctima de secuestro, víctima de sustracción. Es un niño que se le dificulta el libre tránsito porque no puede tramitar los permisos o las autorizaciones de viaje. Creo que es un niño que, si bien es cierto, puede estar escolarizado, va a ser un niño que no va a poder ser promovido ni graduado porque no tiene documentos de identificación. Creo que el irrespeto a la gratuidad que la LOM establece en estos trámites es una falta gravísima, ¿no? Porque la LOM lo que buscó es superar barreras de tipo económico para que ellos tengan acceso a sus documentos de identificación. Aquí recuerdo, que desde el 29 de enero del año 2015, el TCJ tiene un recurso de SECODAP, de colisión de normas, donde estábamos exigiendo que se cumpliera la gratuidad de la LOGNA y se derogara la ley de timbre fiscal. Y al día de hoy, tantos años, y ni siquiera hay una respuesta del tribunal. Conversando, estamos con Carlos Trapani, director general de SECODAP. Ayer SECODAP hizo una denuncia muy, muy fuerte sobre el tema de el cada vez más difícil acceso de los niños a ejercer su derecho constitucional a la identidad. Finalmente, Carlos, te pido ya tu opinión de tipo valorativo. Nos acabas de decir, hacer referencia a lo que establece la LOPNA. Recuerdo yo que por los años 2002-2003, quizás una de las mayores innovaciones que realizó el entonces presidente Chávez sobre este tema fue la cedulación masiva de venezolanos mediante dispositivos express con unas cédulas de identidad que incluso eran de muy mala calidad, eran impresas delante de la persona y plastificadas allí mismo. Independientemente de la circunstancia política en que eso tuvo lugar, hay una distancia abismal entre esa situación y la actual situación en la que la familia está al revés, persiguiendo al Estado para tratar de obtener su cédula, su identificación, su documentación. ¿Qué apreciación tienes tú como abogado y como ciudadano frente a esa aparente involución? Mira, uno de los obstáculos que tienen las personas para acceder a sus documentos es un tema de acceso físico, acceso económico, o incluso acceso en términos de recursos para trasladar. Entonces, en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo, las personas consideran que la alimentación es la prioridad. Y no es así. O sea, yo creo que la identidad es el acto civil más trascendente de una persona. Hay que tener identidad, es la puerta de entrada para el goce de otros derechos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Agilizar los procesos, simplificar los trámites, eliminar los gestores. Y eso implica inversión, eso implica una planificación, eso implica poder fortalecer la descentralización de los municipios para que puedan
fortalecer los procedimientos de registro civil. Yo dije ayer una frase, que escuchando los resultados, que el Estado, al no darle documentos a los niños al nacer, no solo los mata en términos de salud porque no tienen medicamentos, sino también los mata porque no les garantizan ni identidad. Eso, nuestro llamado, que este problema se pueda subsanar lo más pronto posible, porque, es una vulneración gravísima a los derechos de los niños. Carlos, te agradecemos altamente la gentileza de haber atendido nuestra llamada madrugadora. Buen día. Dale, saludos. Era Carlos Trapani, director general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, dándonos detalle de esta denuncia terrible que hizo ayer SECODAP, terrible y muy bien documentada, sobre la dificultad de acceso de los niños venezolanos al más elemental de los derechos civiles, que es el derecho a la identidad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero, por un lado, hacer seguimiento a las denuncias que ayer hicimos en este programa. Efectivamente, horas después que pusimos al aire el audio original de la primera denuncia hecha acá en este programa el pasado 28 de mayo por Karen Palacios. Horas después, en la mañana de ayer, la madre de Karen Palacios, Judy Pérez, participó en una rueda de prensa organizada por los abogados del Foro Penal venezolano, ratificando y ampliando todas las denuncias que acá hicimos a propósito del caso de su hija Karen Palacios. Yo quiero ratificar, reiterar todas y cada una de las palabras que ayer dijimos y sobre todo ratificar la exhortación, la sugerencia, la humilde petición que hicimos a nuestros colegas expertos en periodismo de investigación. Hay que determinar a qué corrupto se pretende proteger poniendo presa a Karen Palacios. Hay que determinar cuál fue la llaga, cuál fue el callo que Karen Palacios pisó sin darse cuenta al hacer su denuncia sobre lo que estaba ocurriendo en el contexto de su conflicto con la orquesta en la que prestaba servicios y de donde fue excluida por razones de discriminación política. Eso hay que investigarlo porque hay que saber
¿Por qué razón un régimen se expone a este escandalazo que está ocurriendo por poner presa a una casi niña de apenas 25 años, que pesa 43 kilos, que es asmática, que tiene problemas de depresión médicamente comprobados? Una persona que no es amenaza para nadie. Entonces, ¿cómo le montan una operación de este tamaño para llevarla bajo engaño, dejarla detenida de manera irregular? Luego le dictan boleta de excarcelación que es ignorada, que es secuestrada también, y ahí está, presa de manera irregular, secuestrada de manera irregular. ¿Quién le teme a Karen Palacios? Eso hay que investigarlo y se va a saber. Se va a saber. Mientras persista esta situación de irregularidad, persistirá la necesidad de la sociedad de investigar por qué se dio esta absurda situación, esta gravísima situación. También debo informar o reiterar que se produjo ayer la protesta de las organizaciones no gubernamentales en contra de la tortura. Se produjo ayer esta concentración que sobre la cual habíamos informado a primera hora de la madrugada, y hay una vinculación estrecha entre una cosa y la otra. Ayer la madre de Karen Palacios denunció que su hija estaba siendo objeto de tortura psicológica. Parte de la tortura psicológica tiene que ver con que en el recinto estrecho en que estaba secuestrada en la DGCIN, estaba al lado Karen Palacios de otras damas, algunas de ellas, en particular la compañera del mayor general Rodríguez Torres, Miguel Rodríguez Torres, que ha sido víctima de muy crueles maltratos. Entonces la niña, por un lado, Karen Palacios recibía la amenaza del funcionario y tenía al lado a otra dama venezolana que ya ha pasado por esos maltratos físicos. Entonces ve la niña que en efecto eso no es, que la amenaza no es vacía, que allí tiene a su lado pudiendo palpar a una persona que en efecto ha sido objeto de tortura, que ha sido objeto de tratos crueles. Finalizo el programa de hoy compartiendo con ustedes la información que, teniendo como fuente primaria un reportaje de El Pitazo, nos traen los colegas de Runrunes, y es a propósito de los perpetradores del horrendo crimen que dejó sin vista al joven Rufo Chacón en la ciudad de Táriba, en Táchira. Politáchira, que disparó contra joven de 16 años, cometió un hecho similar en el año 2017. Dice así la información. El funcionario de Politáchira, que disparó perdigones al rostro del joven tachirense de 16 años de edad, que quedó privado del sentido de la vista a consecuencia de los impactos, tenía un expediente abierto por haber cometido un hecho similar en contra de un habitante de San Juan de Colón, municipio de Ayacucho, del estado Táchira, durante las manifestaciones registradas en el año 2017. La información la dio a conocer la diputada de la Asamblea Nacional, Karin Vera, quien exigió a los diputados del Consejo Legislativo del estado Táchira que interpelen al director de Politáchira, institución intervenida por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para que explique el por qué este funcionario fungía como jefe de la Brigada de Orden Público y estaba en actuaciones de control de manifestaciones cuando conocían su proceder y antecedentes. ¿Por qué el funcionario que atentó contra la vida de Rufo Chacón, un joven de 16 años, que hoy quedó ciego por el uso excesivo de la fuerza pública, estaba ejerciendo el cargo de jefe de la Brigada de Orden Público de la Policía, cuando en el año 2017 ese mismo funcionario, Javier Useche Blanco, fue quien hirió de gravedad a la joven Ornely Chacón en el municipio de Ayacucho del estado Táchira, cuando ejercía su derecho a la manifestación pacífica en la ciudad de San Juan de Colón, y fue víctima también de perdigonazos en la cara y en el cráneo, que la llevaron a estar varios días en muy delicado estado de salud, incluso bajo cuidados intensivos? Así se lo preguntó la diputada Karin Vera. Es importante conocer esto, porque arrebata la coartada
de que fue un exceso puntual de un psicópata que por casualidad portaba uniforme policial. No. Estamos en presencia de un sujeto que ya había perpetrado un hecho similar, que había cometido el crimen de darle un uso letal a un arma no letal al dispararle prácticamente a quemarropa a una joven en la cara. Esta vez, bueno, ese sujeto no solamente no fue juzgado, no solamente no fue procesado, no solamente no fue separado de su cargo, no, lo ascendieron, lo convirtieron en jefe de la Brigada de Orden Público de la policía. ¿Me entiende? Entonces, aquí estamos en presencia no de un psicópata, aquí estamos en presencia de una estructura que premia al psicópata. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestales. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.